todos. Hoy vamos a trabajar una vez más con funciones trigonométricas inversas. Si os acordáis, el otro día, en realidad en el vídeo anterior, estuvimos viendo cuál era el seno de una suma de ángulos, donde estos venían dados en función a las funciones trigonométricas inversas. Ahí nos entregaban valores, encontrábamos valores numéricos conocidos. Otro de los problemas que os suelen trabar es cuando aparecen estas mismas expresiones, pero las piden en función a x. Entonces os empezáis a enredar cuando es lo mismo, exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. Es decir, tenéis la tangente a la menos 1 de x, sabéis que eso es un ángulo, por lo tanto lo vamos a llamar a alfa. A este ángulo lo vamos a llamar beta. Y lo único que nos va a diferenciar el ejercicio, los que hemos visto antes, es que el resultado va a estar en función de x y nada más que eso. Entonces, no tiene sentido ahora hacer la forma 1 porque no hay ángulos conocidos, no hay ángulos en el fondo, son simplemente variables. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para encontrar esto? Hacemos lo mismo que en el vídeo de trigonométricas inversas 1. Encontramos aquí el alfa y entonces en este caso, recordad que los valores que aparecen dentro de las funciones trigonométricas inversas son proporciones de lados, por lo tanto podrían ser proporcionales a estos y llegaríais al mismo valor para tangente y para seno. Entonces uno lo que hace es considerar que estuviera dividido por 1. Entonces la tangente, ¿qué es? Es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y entonces si nosotros tomamos esta proporción, que es la más simple, esto que nos queda es el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, la raíz de eso. Y eso nos da la hipotenusa. Repetimos el proceso para un triángulo con un ángulo beta. Y por lo tanto esto que nos queda es el seno, que no es otra cosa más que el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces ahora lo que pasa es que el cateto adyacente es el cuadrado de la hipotenusa, que nos va a dar 1, menos el cuadrado del otro cateto, pues la raíz de todo eso. O sea, el cateto adyacente nos va a quedar en función a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso el seno de alfa menos beta, donde alfa era, recordemos, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de x y beta va a ser igual al seno a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? Esto simplemente para que lo tengamos como un recordatorio, ¿sí? Pero nosotros, siempre tenéis que indicar cuando estáis haciendo un cambio de este tipo, cuál es el cambio que estáis haciendo. Yo aquí, para efectos de poder hacer el vídeo un poco más breve, pues no hago tanto detalle, ¿no? Pero así estaría bien resuelto el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Esto nos queda como el seno de alfa, coseno de beta, menos seno de beta, coseno de alfa. Y empezamos a reemplazar. ¿Quién es el seno de alfa? Vamos a nuestro triángulo número 1. Y el seno de alfa, entonces es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Quién es el coseno de beta? Nos vamos al otro triángulo. Y por lo tanto, el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. En este caso, la raíz de 1 menos x al cuadrado partido por la hipotenusa, que es 1. Menos el seno de beta, nos seguimos manteniendo en el segundo triángulo, cateto opuesto partido por la hipotenusa, que en realidad es una tontería que ponga partido en 1, así que lo dejamos directamente como x, y por el coseno de alfa vamos al triángulo número 1, y esto que es 1 partido por la hipotenusa. Y si queréis dejarlo más bonito, pues sacáis factor común la x, y entonces como tiene el mismo denominador, esto nos queda como 1 menos x al cuadrado, menos 1, y esto partido en la raíz de x cuadrado más 1. Y este sería el valor de el seno que nos estaban pidiendo, pero en función a la x. Veamos otro ejercicio. En este os piden en el libro os piden que encontréis el valor de x y que lo saquéis con calculadora, etcétera, pero en realidad nosotros nos vamos a quedar simplemente en encontrar la expresión de la x y dejarla indicada en función a raíces. En este caso, ¿qué es lo que queremos? Como
claro, aquí tendríamos un ángulo alfa, la tangente a la menos 1 de, o sea, la inversa de 2x, la inversa de la tangente para 2x es otro ángulo beta. Entonces queremos en el fondo que alfa más beta nos dé pi cuartos, pero no tenemos idea ni quién es alfa ni quién es beta. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, lo más fácil es que tomemos tangente a ambos lados. Entonces, si tomamos tangente a ambos lados significa que estamos componiendo por la función tangente. Lo voy a poner aquí en amarillo para que quede claro. Entonces aquí componemos por la función tangente. Entonces componiendo con tangente del ángulo a ambos lados, lo que obtenemos es, y ahora sí, lo que obtenemos es la tangente de alfa más beta igual a la tangente, perdón, vamos a mantener la nomenclatura, o sea, en este caso va a ser la tangente de pi cuartos. Bueno, la tangente de pi cuartos, como esto es lo mismo que 45 grados, es 1. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Que la tangente de alfa más beta es lo mismo que tangente de alfa más tangente de beta partido en en 1 menos la tangente de alfa por tangente de beta. Disculpad que a veces se me arranca mi forma de notar la tangente, así que vamos a colocarlo siempre con la misma notación, que es tangente de alfa, tangente de beta. Da lo mismo, pero simplemente por mantener la misma notación del libro. Ok, y entonces esto nos queda así, y ahora tendríamos que encontrar entonces cómo calcular esto. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho siempre con la forma 2. Entonces esto nos queda que para alfa, bueno, en alfa tenemos que la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Luego aquí que nos queda, que esto es x cuadrado más 1. En el beta, ¿qué es lo que nos entregan? La tangente, y ojo porque aquí nos están entregando la tangente de 2x, ¿sí? Y en la tangente de 2x, la tangente de beta. Pero en este caso, el beta quería decir que es igual cateto opuesto partido por cateto adyacente. Luego esto que nos queda, nos está quedando 4x cuadrado más 1. Ya, y entonces en base a esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues que la tangente de alfa más beta no es otra cosa que la tangente de alfa. Vamos al primer triángulo, por lo tanto es cateto opuesto partido por cateto adyacente, más la tangente de beta. En este caso, la tangente de beta es 2x. Aquí que nos queda 1 menos la tangente de alfa y la tangente de beta. Bueno, si os dais cuenta, en realidad en este ejercicio no necesitábamos el triángulo. Pero bueno, a efectos de que podáis entender cómo se arman los triángulos, ahí queda. Ya, y entonces en este caso quedaría que esto es igual al 1, ¿sí? Que es el 1 que aparecía acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que esto equivale a decir que 3x partido en 1 menos 2x cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto aquí se llega a la ecuación que 2x cuadrado menos más 3x menos 1 igual a 0. Y bueno, de aquí lo resolvéis y sacáis que el x es igual a menos 3 más menos la raíz de 17 partido en 4. Y por lo tanto, en este caso, bueno, se obtendría el valor del x. Si tuviéramos una calculadora se saca directo y ya está. Y en eso estaríamos listos. Espero que os haya servido.